Bueno, pues a esto, ¿no? Le entramos al kiosco y le entramos a García Luna porque hay que recordar, hubo un pequeño suspenso la semana pasada de todas estas audiencias del juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York, pues porque está establecido que es hasta los jueves, pero además luego hubo un partido, entonces uno de los del jurado pues no podía. Entonces hoy se retoma el juicio y... además del juicio, que era una de las cosas que se planteaba desde el fin de semana ayer por parte de la Fiscalía General de la República y el presidente cuando habla de la necesidad de dar toda esta información, hay casos que están aquí dentro del país que... carpetas abiertas en contra de Genaro García Luna, específicamente en contra de Genaro García Luna, y las recuerda la Fiscalía General de la República a propósito de que hay una otra nueva orden de aprehensión que se estaría tramitando. ¿Cuáles son los dos casos, digamos, que ya están abiertos? Son casos penales con orden de detención en contra de Genaro García Luna. Aquí en México, uno tiene que ver con el operativo Rápido y Furioso, que lo hemos platicado en distintos momentos, este operativo con el que pues, supuestamente marcaron armas, las dejaron correr en el país, supuestamente para llegar a células del crimen organizado y finalmente, bueno, eso resultó en un desastre con muchísima gente que murió en el camino. Y el otro tema tiene que ver con la forma en que se privatizó de manera irregular los reclusorios en el país, en donde también estuvo involucrado Genaro García Luna, y ahí hay otra orden de aprehensión en su contra por todo ese caso que también hemos platicado, ¿no? Estos contratos leoninos que se otorgaron a diferentes empresas, entre las cuales están algunas que también tienen medios de comunicación, y pues está abierto y habría una adicional que ya tiene que ver con sus recursos. O sea, así justo es. Esto de con lavado de dinero. ¿qué pasó? ¿Quién pompó? Sin duda. Y es muy interesante lo que está pasando porque por un lado está el juicio en los Estados Unidos y puede ser declarado culpable o inocente, pero son muy malas noticias para García Luna lo que da a conocer la FGR, porque es la confirmación de que hay órdenes de aprehensión, independientemente de lo que se resuelva en los Estados Unidos. Incluso ya se está pidiendo la extradición de García Luna. También es una muy mala noticia para Felipe Calderón, que pues hay que destacar, está con un rosario en la mano, incluso tuiteando ahí evangelios diciendo somos perseguidos, cuando sabemos que Felipe Calderón pues daba instrucciones como presidente y que sería capaz hasta de fundar una congregación con tal de tratar de desviar la atención en el caso de García Luna. Pero entonces, si no es declarado culpable en los Estados Unidos, tendrían que traerlo a México, a García Luna. Y aquí sí hay dos asuntos muy concretos en donde jueces federales dicen sí hay elementos para la detención de García Luna. Hay otras dos investigaciones en curso. Entonces, este hombre es una colección de delitos. Y si lo declaran culpable allá, pues también de cualquier manera se abre la posibilidad de que lo traigan a México, a García Luna. O sea, es un ser indefendible que tiene sus defensores en este país. Ahora, importante sí decir, porque se lo preguntan al presidente en esta cadena de responsabilidades en donde pues ¿por qué habría que pensar que eso terminaría con Genaro García Luna cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública? Y el presidente vuelve a reiterar lo que ha sido pues su postura frente a todo esto. Primero que nada aclara que estas carpetas y estas órdenes de aprehensión son específicamente en contra de Genaro García Luna en este momento, y que él tiene una posición con respecto, por ejemplo, al presidente Felipe Calderón, que es, bueno, la conocemos, hubo una convocatoria, una consulta popular para ver si las personas querían que se enjuiciaran o no a los expresidentes. Esta no alcanzó la cantidad de votos para ser vinculante la definición que se diera en esa consulta, y el presidente siempre ha sostenido: yo estaría en contra porque pues, bajo un principio de realidad de que los recursos son limitados, ¿a qué escogemos dedicar estos recursos? A toda una persecución de toda una red de corrupción en donde están incluidos los expresidentes y lo que eso implicaría, o a programas de gobierno, a todo este trabajo que se ha venido realizando con grandes inversiones. Y evitar el desgaste institucional, ¿no? Por supuesto. Sin duda.
Además, Mediático, ahora que hablas de los institucional. expresidentes muy mentirosos, además de corruptos, Vicente Fox este fin de semana diciendo que gracias a él hay pensiones para adultos mayores. Imagínense nada más el grado de cinismo cuando se opuso constantemente a las pensiones, Vicente Fox. O sea, sí hay proyectos diferentes, pero tal es la crisis que viven en la oposición que el propio Fox ya le levantó la mano a Lili Téllez, ya se brincó a Marco Cortés, el presidente del PAN. O sea, todo un desastre. Pero sí, dice López Obrador, yo no quería un desgaste institucional, yo no quería reparar en todo esto. Sin embargo, la gente en su mayoría dijo sí, pero no se alcanzó el umbral que se requería para que fuera esto ya vinculante, ¿no? Como sea, pues ahí están las carpetas de investigación y si esta orden de aprehensión eventualmente con una extradición se cumplimenta, bueno, pues eso llevará a un proceso y a ver hasta dónde llega. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente. Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Ahí ya lo mencioné. Incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de dólares, sí, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. Ya hablé de lo de la consulta. Lo propuse en mi toma de posición. Dije, solo si el pueblo de México lo decide en una consulta. Y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba el 40% de participación de los ciudadanos. No se alcanzó. No debíamos quedarnos empantanados. Teníamos que iniciar una etapa nueva y que lo más importante era la no repetición. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, no hay gasolinazos, se ha incrementado el salario mínimo como no se hacía en 40 años, no se ha devaluado el peso. Y bueno, pues López Obrador equipara, ¿no?, riquezas inexplicables. Dice, sí, por un lado lo de García Luna, que ha quedado expuesto. Pero ¿qué pasa con otros comunicadores? En particular, López Obrador se lanza en contra de Carlos Loret de Mola. Dice, ¿cómo es posible que tiene departamentos, mansiones, inmuebles que ni siquiera Carlos Slim? Pero al mismo tiempo vale la pena también destacar que en medio de este debate, pues sí, en efecto hay comunicadores del viejo régimen que no les entra en la cabeza que García Luna pudiera haber recibido tanto dineral. Incluso pusimos una videograbación de Leo Zuckerman de hace, ¿qué será?, más de un año, 2 años, en donde él dice, a mí no me cuadra la investigación en contra de Genaro García Luna. No me cuadra que haya sido corrupto. Que haya ¿no? sido corrupto. No me cuadra que haya recibido cañonazos de billetes del cártel de Sinaloa. Y de alguna manera, pues, se actualiza esto, ¿no?, con las expresiones de Riva Palacio y de Sarmiento diciendo, no nos cuadra que le haya llegado en una maleta tanto dinero. Bueno, por favor. Sí, ahorita los vamos a escuchar porque es verdad. Y también pues la respuesta que da hoy el presidente justamente a las cuentas que hicieron. Pero creo que con respecto al tema de los comunicadores, hay un tema que es el que ha defendido el presidente, no es me lanzo contra el comunicador específicamente como una figura, es la defensa de que siendo de medios privados o públicos o como sea, los comunicadores tienen una responsabilidad ética con la gente porque todo el tiempo están trabajando en función de una credibilidad que ¿qué les va a dar la credibilidad? Por ejemplo, para tratar temas como la corrupción, cuando de pronto se muestran en unas riquezas millonarias que son inexplicables. ¿Y desde dónde entonces pueden ellos ponerse desde un altar de pureza y ¿no?, para poder hacer investigaciones como las que hacen y defender que no lo hacen en función de ciertas agendas que tienen que ver pues con un conflicto de interés? Eso es lo que ha defendido el presidente.
que abran esta información cuando habla de Loret de Mola, pues que diga de dónde sale, y ya que la gente, en función de eso, porque además no ha sido un tema jurídico, ni mucho menos, ¿no? Ha sido una invitación del presidente para que la gente entonces tenga elementos para decir, bueno, esto juega, esto no juega, dentro de la credibilidad por parte de este comunicador que nos está dando esta determinada información. A mí me parece que es muy importante y que es legítimo hablar de eso, que se han escudado mucho en decir, nosotros no tenemos por qué dar esa información porque no somos funcionarios. Pues no son funcionarios, pero sí tienen una responsabilidad social, sin duda. Y responden a una agenda de grupos de poder, a una agenda de grupos de interés, a una agenda de grupos que están buscando cómo hacer negocios al amparo del poder público, de cómo incidir en la política. En su momento López Obrador dio a conocer los ingresos de Loret y desagregó, ¿no?, lo que había ganado en Televisa, lo que estaba ganando por otras vías. Y es importante transparentar para que la gente sepa que sí hay una intencionalidad, que si le pagan esos ramalazos de dinero, pues es para que hable a favor de estos grupos, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que dijo. A mí sí me llama mucho la atención, y no solo el caso de García Luna, sino de otros casos de periodistas, por ejemplo, de cómo se convirtieron como en empresas inmobiliarias, de cómo compraron tantos departamentos y mansiones, porque es García Luna con una serie de departamentos en Florida, en Miami. ¿De dónde? Con el salario de los servidores públicos se puede acumular tanta riqueza. Pero también Loret de Mola, y era normal. Entonces, es importante el tema porque se está ventilando un asunto fundamental que tiene que ver con la corrupción que imperaba en México. Sí, claro, está abierta. Hablé ahora de departamentos de Miami, en Florida. Ahora sí que, como diría mi paisano, siempre he recordado, maestro Chicoche, tiempo. En el caso de los medios, sí, también tendrían que explicar. Es que es increíble nada más lo de Mola. 6 departamentos, 7, y uno de superlujo en la Ciudad de México, que yo creo que no lo tiene ni Slim, de una mansión en Valle de Bravo. Bueno, pues las acusaciones en contra de García Luna son muy serias. La Fiscalía allá en Nueva York ha determinado que estableció una empresa criminal para pasar cocaína a los Estados Unidos. O sea, sí hay delitos muy duros en torno a García Luna. Incluso hay quienes conocen más de este juicio y dicen, pues esto no empieza con la revelación más contundente. O sea, se le van a ir llevando los fiscales de Nueva York. Incluso se habla de unas pruebas que son definitorias, que estarían ya cerradas, que ni siquiera conoce el juez Brian Cogan y que darán a conocer después, ¿no? Entonces, quienes están defendiendo a García Luna desde México, pues uno se pregunta qué le deben, porque andan como defensores de oficio, o sea, sí, sin miedo al ridículo, sí, ¿no? Y esto está sucediendo pues en la televisión, ¿no? O sea, así. Y vimos a quiénes puso López Obrador en Raimundo Rivapalacio. Estaba y Sarmiento, programa de tercer grado de Televisa que el presidente dice, ahí se reúnen, dan estas reuniones, es este programa de comunicadores, son panelistas, van cambiando, algunas veces están unos, luego otros. En esta ocasión estaba Sarmiento entre ellos. Oye, van cambiando, pero piensan igual, ¿no? Sí, o sea, no, ponen a unos ahí que son unos, pero es exactamente la misma narrativa. Sí. Y aquí la cosa es cuando en este intento de exonerar a toda costa a Genaro García Luna y a desestimar los testimonios que se han venido dando, se detienen a hablar de si hubiera cabido o no hubiera cabido, si hubiera pesado mucho o no la maleta en la que Genaro García Luna le daban sus grandes billetazos de $100 para alcanzar el millón, ¿no? Era el millón que le daban a García Luna. Vamos a ver un poquito porque sí es gracioso y luego vamos a ver la respuesta que dio el presidente esta mañana.
Pero miren lo que dice, te lo vamos a dejar de tarea a la gente. Dice que le dieron un soborno a García Luna por $1,5 millones en billetes de $100. Bueno, $1 millón son 10,000 fajos de $100 cada uno. Pero dice que se los llevó en una maleta. En una maleta, que es una maleta, le dice de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. No cabe. Bueno, no nada más no cabe, pesa 1 tonelada. Entonces, esto... ¿Tonelada? No. ¿1,000 kilogramos? Lo que sí sé es que no cabe. O sea, no cabe. Sí, pero Vamos, necesitas muy varias bien. maletas. 10,000 fajos de $100 cada uno en una maleta de gimnasio. Simplemente no cabe. Entonces, ¿a dónde? Pudo haber sido una maleta. ¿Por qué digo esto? No sabemos, la no cabe en una fiscalía maleta, necesitas un montón de maletas. tiene que presentar, y supongo que tendrá testigos que puedan probar sus dichos. Si quiere sacar... A ver, hay una tarea, ¿no? Porque yo estaba preguntando, deben haber especialistas. Un billete de $100, ¿no? Pesa 1 gramo y son 10,000 billetes de $100. ¿Cuánto pesa? 10 kilos. No, pero que la gente ya que se quede. Son $1 millón. Se habla de $1,5 millones, pero él menciona $1 millón. Y dice que son billetes de $100. Entonces, $1 millón, ¿cuántos billetes de 100 son? 10,000 billetes de 100. Es $1 millón. Aquí Jesús dice que cada billete pesa 1 gramo. Los 10,000 billetes son 10 kilos. Y el Señor dice que los 10,000 billetes pesan 1,000 kilos, 1 tonelada. Se equivocó un poquito, no mucho. Y el otro sabio, ¿no? Sabiondo, Sarmiento, dice, no cabe. Oye, nos queda claro que ni Riva Palacio ni Sarmiento fueron contratados por ser matemáticos, fueron contratados por otras virtudes que tienen. Y bueno, pues se deben de estar riendo mucho, por ejemplo, los del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación, diciendo, no cabe $1 millón en una maleta, van a ver si no. O sea, bueno, si esa es la especialidad de la casa, llevar dinero en efectivo. Por más bien de estar diciendo, estos son nuestros defensores, por Dios, pues, mandemos a otros. O sea, ¿qué son estas además, sí, actuando como peritos ahí en televisión. No, a ver, tráete la maleta, vamos a hacer la simulación. Bueno, así anda. Estuvo simpático. Y a propósito de esto, pues obviamente habló nuevamente de la relación de los medios de comunicación con ciertos grupos de poder. Estamos hablando de Genaro García Luna, pero hay otros también que forman parte de la oligarquía y vuelve al tema justamente de la corrupción y de lo que eso ha significado para el país. Y en medio de la corrupción, pues también están los medios de comunicación. A propósito de esto, recupera un tuit de una persona, que ya saben, el presidente está retomando todo el tiempo material de las redes sociales. Aquí está este tuit de María Elena Sequeiro, que dice, todos los programas y las magnas obras de este sexenio sin endeudar al país y sin subir impuestos son la prueba clara de que no faltaba dinero, sino que sobraban corruptos, que es una forma de sintetizar una cosa que el presidente ha explicado incluso con números. Lo ha explicado. Nosotros también lo hemos comentado y creo que esta parte que añade es muy importante, donde dice lo que sobraban eran corruptos. Pues sí, así es. Porque López Obrador desde campaña le preguntaban cómo le va a hacer, porque usted quiere un tren y quiere un nuevo aeropuerto y quiere programas para dar a los adultos mayores, ¿no? Estas ayudas, no le va a alcanzar, necesita subir impuestos. Y él decía, no, vamos a terminar con la corrupción. Y bueno, pues estamos observando la prueba. Ahí está el Tren Maya a punto de ser inaugurado, todo este gran esfuerzo. Y también, pues destacar que este fin de semana tenemos lo que dijo Carmen Aristegui del libro. Sí, de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Bueno, sí. A ver, es que estuvo ahí tenemos como varias presentadora. Fue un tema en el fin de semana, la presentación de este libro de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, La democracia no se toca, que además esa expresión viene de el INE no se toca y la están sobreexplotando ya con lo que tiene que ver con la siguiente marcha, mi voto no se toca,
como diciendo la 4T y López Obrador están destruyendo todo lo que teníamos bueno y estamos en riesgo. Lorenzo Córdoba haciendo un llamado a la gente a que se ampare ante el plan B, a que frene esto, sí, porque es venenos en contra del sistema electoral, según él. Y también, Carmen Aristegui participa en este evento dando por buenas algunas versiones de que supuestamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habría llamado a destazar o descuartizar al INE, ¿no? Sí, ese audio no lo hemos visto por ningún lado del secretario de Gobernación, pero más allá de eso, pues hablábamos de estos infiernitos, ¿no? O sea, que están por todos lados a los que dice el presidente, pues no hay que engancharnos, pero además pues no hay preocupación tampoco. O sea, nosotros propusimos un plan B. Ahorita esto ha sido materia nuevamente de grupos que siempre están en contra de cualquier cosa que haga este gobierno y que ahora se manifiestan a través de este tema del plan B electoral. Entonces, hasta este llamado que lo está encabezando toda esta movilización, estos dos consejeros, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Toda una movilización que llama a través de la vía jurídica a ampararse, pero también a movilizarse en las calles, y también esto que le comentábamos, están de gira en los medios. Si uno ve la primera plana de Reforma, pues ahí lo tenemos. Ayer la primera plana del Universal, están ellos dos también, Ciro y Lorenzo, y en medio de todo esto la presentación de este libro de ellos que moderó la comunicadora Carmen Aristegui, ya como una abierta vocera pues de todo este planteamiento. Entonces, pues creo que sí vale la pena verlo, pues es parte de lo que se movió durante el fin de semana. Esa es la foto de hoy del Reforma, en donde la declaración que destaca el Reforma de Lorenzo Córdoba es: la apatía es terreno fértil para el autoritarismo. Y mira, tiene razón, pero estamos en el momento, por un lado, menos autoritario y por otro lado, menos apático en términos de la participación y de la conciencia ciudadana sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Pues si en el INE no querían realizar las consultas, las realizaron a regañadientes. Había mucha gente queriendo participar en los asuntos públicos. Y este es el Universal de ayer, ya como la candidato. reforma electoral busca dinamitar el voto libre, es lo que a manera, digamos, como si se tratara del dueto Pimpinela, porque además están muy contentos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, muy coordinados, han dicho que escribieron juntos este libro, La democracia no se toca. En este evento, en esta presentación, estuvo Carlos Alarraqui y Roberto Madrazo, ahí como invitados especiales. Entonces eso también nos dice mucho de cómo se está agrupando el viejo régimen. Y es una muy mala señal o sea, los opositores están abrazando al árbitro, el árbitro dejándose abrazar, o sea, van a ir juntos hacia el 24, y por eso también López Obrador dice, a ver, si este plan B es derribado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no va a pasar nada, porque siempre hemos luchado en contra del árbitro. Ganamos en 2018 a pesar del árbitro, y será el pueblo, que es sabio, que es inteligente, el que nos dé el empuje nuevamente, no quienes abrazan a los que gobernaron, a los autoritarios de siempre. Entonces no hay que confiarse de cualquier manera. Es interesante la conferencia de hoy porque nos deja ver que más allá de que se apruebe el plan B de reforma electoral, el presidente tiene confianza en el proceso democrático que se da en la base, no en la organización, no en el INE, ¿no? Pues tiene que ver con la transformación de las conciencias, esta revolución de las conciencias de la que ha venido hablando el presidente, que no es de hoy, por cierto. O sea, es un proceso que se ha venido dando y que reconoce justamente frente a la posibilidad de que esto acabe en la Suprema Corte de Justicia, una Suprema Corte de Justicia cuyas características conocemos, que no es precisamente autónoma de ciertos grupos de interés. Y entonces el presidente dice, bueno, si esto pasa, a la mera hora nos quedaríamos como estamos. Y como estamos, pues nosotros llegamos al poder, por ejemplo, nada más, a pesar de estas instituciones electorales, a pesar de esta Suprema Corte de Justicia. Y eso de lo que habla, pues no es del autoritarismo del presidente, ni siquiera nada más de la figura de Andrés Manuel López Obrador.
habla de toda una movilización social, una conciencia y un involucramiento de la población, que es en lo que confía el presidente el día de hoy. Vamos rápido, vamos. Sí, ¿A lo que dijo Carmen? Sí, vamos a ver lo lo que tenemos. dijo Carmen en la presentación del libro rápido y luego ahora nos regresamos con este tema. De su partido que había que destazar o destripar o despanzurrar, ¿o cómo era? Cualquiera de esas palabras que finalmente, dichas o no dichas, de manera directa los legisladores ilustran, describen finalmente lo que, según los especialistas y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México, pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse de manera sorpresiva, sería así desde mi punto de vista, por la Suprema Corte de Justicia, que ya están ahí pues recibiendo las impugnaciones correspondientes. Así que estamos frente a este fenómeno que tiene que ver con la política, con la organización, con las autoridades, con la sociedad, todo lo que involucra la palabra democracia hay que discutirlo ampliamente. Y este libro finalmente es una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Yo saludo a quienes están aquí, Pepe, José Woldemer, bueno, no voy a presentar por semblanzas porque tenemos solamente una hora para presentar. Pepe Woldemer, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Jacqueline Pechard, a todos gracias por estar aquí. Todo fue risas y diversión, nos queda claro. Y López Obrador ha dicho en otros momentos, Carmen Aristegui simuló. Y para muchos, un evento como este, su participación es la prueba de que simuló. Que no es, o sea, no es su participación nada más. Parecería que en el discurso se compra completamente justamente todo el discurso del libro y de quienes está ayudando justamente a presentar este libro, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y ahí la cosa es que pues sí llama la atención de alguien que, nada más por poner un ejemplo, pues documentó en su momento grandes fraudes en donde pues es este mismo INE, estas mismas personajes, esta misma institución, ¿no? O sea, sí fue un espacio muy importante para conocer qué pasó en el 2006, todo lo de Monex, es decir, distintos momentos que se han planteado, pues la fragilidad y la corrupción de nuestras instituciones democráticas, que son las mismas de hoy, pues ella las ha documentado. Entonces sí llama la atención, pues, cómo se va, ¿no? Ahora como también hilo de media en esta defensa. López Obrador ha subrayado la amistad que hay entre Carmen Aristegui y Lorenzo Córdoba. Y no es un dato menor que constantemente ha reflejado en las mañaneras. Dice López Obrador que Carmen Aristegui ha tenido a Lorenzo Córdoba como asesor y que en su momento pues ambos hablaban en contra de el IFE o eran muy críticos respecto al IFE y acabaron, en el caso de Lorenzo Córdoba como funcionario, pues haciendo lo mismo, porque el INE es exactamente lo mismo, es igualito al IFE. Entonces hubo una simulación. Entonces en esa canasta los ha colocado el presidente López Obrador, diciendo también en particular en el caso de Lorenzo Córdoba, lo lamento porque su padre fue un gran pensador, Arnaldo Córdoba, pero pues así sucede, uno tiene que seguir la misma línea del padre, Lorenzo Córdoba un simulador, pero sí, en este caso, en el tiempo de las definiciones, Carmen Aristegui ya se colocó del lado de los conservadores. O sea, no sería extraño, si ya participó en este evento, que vaya a la marcha del 26 de febrero, diciendo mi voto no se toca. Pero además, los sustantivos que parten de una serie de premisas absolutamente equivocadas, falsas, diciendo que se quiere modificar las reglas del juego, que se quiere desaparecer al árbitro. No se quiere modificar las reglas del juego. La reforma constitucional ya no pasó, la de acotar el número de legisladores, diputados y senadores. Además, si uno quisiera cambiar las reglas del juego, ¿qué significaría eso? Que no ganara el que tuviera más votos, que hubiera una segunda vuelta, que hubiera un sistema parlamentario. O sea, nada de eso. No se trastoca al final del día la idea democrática de que va a ser el próximo presidente o presidenta quien obtenga más sufragios.
cuando se trata de adelgazar la burocracia electoral dorada, ahí es cuando ellos mismos empiezan a decir, no, esto ya es un atentado a la democracia. Esto es porque quieren dinamitar, porque se quiere imponer el poder presidencial, ¿no? Se quiere perpetuar. Sí, que es una mirada esencial que contrasta entre justamente estas autoridades electorales con pues el proyecto que presenta el presidente López Obrador y que todo el tiempo ha estado en debate, discusión, y esto es normal en una democracia, nada más que pues sí hay que entender también por qué y desde dónde se dan estos contrastes. Entonces, por eso, dice el presidente, pues a la mera hora, pues va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros no vamos a hacer un movimiento legal mucho más allá, porque es que ahora lo que estamos viendo es toda una postura por parte, no solamente de los consejeros, sino en el discurso de Carmen Aristegui, lo estábamos escuchando, y ahora quienes se van a presentar hoy con esta cosa de la democracia está siendo amenazada, entre donde los que están Francisco Labastida y José Narro y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otros varios, Waldenberg también, están en esta cosa de, nos están atacando la democracia y están atacando la libertad de expresión y estamos bajo acecho. Y no están bajo acecho, o sea, bajo acecho de nada, lo que están es siendo cuestionados. Y en el foro de la conferencia matutina, y dice el presidente, pues sí, eso va a seguir siendo, pero hay libertades para que cada quien piense lo que sea y defiende lo que sea, y en todo caso, si esto no pasa, o sea, si no pasa por la Suprema Corte de Justicia y se regresa por declararse inconstitucional el Plan B, pues bueno, seguiremos avanzando en el proceso que hemos venido teniendo. El INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos. La Corte, que es hasta posible, rechazar la ley electoral, y que la verdad, no pasaría nada, sería una manchita más al tigre, porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos. Pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República. Pero en el supuesto, repito, de que dijera la Corte es inconstitucional, ¿afectaría? No, si este es un aparato antidemocrático. ¿Qué es lo fundamental? El pueblo. ¿Cómo se va a confiar en los organismos electorales si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes electorales en México históricamente?